Para el primer punto de la tarea es identificar la escala de grises empleada en tomografía computarizada a nivel general en escalas o en unidades Humphrey, realizando así una tabla con valores numéricos de cada estructura anatómica en las diferentes regiones de nuestro cuerpo. Y con lo anteriormente dicho, tenemos que los valores numéricos de cada estructura anatómica de nuestro cuerpo son: en el aire tenemos 1000 unidades Humphrey, el pulmón menos 500 unidades Humphrey, la grasa de menos 100 a menos 55 unidades Humphrey, el agua 0 unidades Humphrey, el líquido cerebroespinal 15 unidades Humphrey. Para el riñón tenemos 30 unidades Humphrey. En la sangre poseemos de 30 a 45 unidades Humphrey. En el músculo de 10 a 40 unidades Humphrey. La sustancia gris de 37 a 45 unidades Humphrey. Para la sustancia blanca poseemos de 20 a 30 unidades Humphrey. Y por último, para el hígado poseemos entre 40 y 60 unidades Humphrey. Para el segundo punto de la tarea, tenemos que en las imágenes adjuntas identificar 8 estructuras anatómicas evaluables y posteriormente a estas estructuras asignarles a cada una de ellas un valor numérico según la escala Humphrey. Y según esto dicho, el valor numérico de acuerdo a la escala Humphrey son: para la sustancia blanca tenemos de 20 a 30 unidades Humphrey. Para el músculo tenemos de 10 a 40 unidades Humphrey. Para la sangre poseemos de 30 a 45 unidades Humphrey. En el hueso de más 400 a más 1000 unidades Humphrey. Y para el líquido cefalorraquídeo tenemos 15 unidades Humphrey. En el aire poseemos 1000 unidades Humphrey. La sustancia gris de 37 a 45 unidades Humphrey. Y por último, la grasa tenemos de menos 100 a menos 55 unidades Humphrey. Mi nombre es William Uzcategui y voy a responder las preguntas 3 y 4, donde nos dice que en tomografía qué es un píxel y un voxel. Entonces, el píxel son pequeños componentes cuadrados que se organizan en filas y columnas. Cada píxel tiene un valor, es decir, un brillo de escala de grises que representa la densidad de los rayos X de la estructura correspondiente. Y esta es la mínima porción de una imagen digital, y la formación numérica contenida en cada megapíxel es una matriz de imagen de tomografía computarizada. Esta es una representación bidimensional de un volumen de tejido. El voxel es la unidad cúbica que compone un objeto tridimensional, constituye la unidad mínima procesable de una matriz tridimensional y es por lo tanto equivalente del píxel en un objeto de 2D. Y es una determinada área de matriz numérica que a su vez es formada por píxeles para crear una imagen en 3 dimensiones. Los voxeles tienen que sufrir una transformación de opacidad. Esta información da diferentes valores de opacidad a cada voxel. Y esto es importante cuando han de mostrar detalles interiores de una imagen que quedaría tapada por la capa exterior más opaca de los voxeles. Estos números conforman una escala arbitraria que se mide en unidades Humphrey, en las cuales se supone una relación estable entre la atenuación del agua, que sería 0, y los diferentes tejidos como el aire, que sería menos 1000, y el hueso sería más 1000. La cuarta pregunta dice qué tipo de desplazamiento utilizaban escáneres antiguos y qué tipo de desplazamiento representan los escáneres actuales. Pues antes se utilizaban los de primera generación, que hacían traslación, rotación, detector del único, estudiaba la atenuación en 160 trayectorias paralelas. Posteriormente giran todo el conjunto a un grado, realiza nuevamente operaciones 1 y 2 hasta que dé un giro de 180 grados. El tiempo de imagen que se utilizaba en esos tiempos era de 4.5 a 5.5 minutos. Luego siguieron los de segunda generación, que hacían traslación, rotación, múltiples detectores similares de la primera generación. Había en forma de abanico cuando el ángulo de apertura era 5 grados y a 10 a 30 detectores dispuestos linealmente. El tiempo de exploración era de 2 minutos. Luego siguieron los de tercera generación,
que hacían rotación más utilizada, haz de rayos por ancho de 25 a 35 y detectores en forma curva de 300 a 500. Ambos elementos realizaban una rotación de 360 grados. El tiempo de exploración era de 2 a 3 segundos. Y los de cuarta generación son los escáneres que hacen movimiento rotatorio. El tubo de rayos X gira, pero la matriz de detectores no. La detención de la radiación se realiza mediante una disposición circular fija de detectores. Y el haz de rayos X tiene de forma de abanico con características similares a los de haces usando como los de la tercera generación. Estas unidades alcanzan tiempos de barrido de 1 segundo, o sea, son muy rápidos y pueden cubrir grosores de cortes variables, así como suministrar las mismas posibilidades de manipulación de la imagen que los modelos de las generaciones anteriores. Y también se utiliza en el momento la tomografía helicoidal multicorte, rotación helicoidal multicorte, que es una rotación continua del tubo de rayos X y el desplazamiento de la mesa utilizando los arcos detectores paralelos para adquirir simultáneamente datos durante una sola exploración, o sea, sería el examen ahí mismo. Muchas gracias. Compañeros, mi nombre es Camila Santa Cruz. En este momento vamos a hablar respecto a cuáles son los tipos de reconstrucciones que se puede realizar en una tomografía. El MPR o reconstrucción multiplanar consiste en una edición de una imagen que va a pasar por un camino que va previamente trazando, por ejemplo, como una estructura vascular, el grosor, el corte mínimo, y trata de reconstruirlo en 2D. El MIP o proyección de máxima intensidad de contraste consiste en la visualización únicamente de los voxeles, que tiene mayor intensidad de contraste en una proyección determinada y con grosor de corte deseado. En realidad, la reconstrucción 2D podemos rotarla y debemos hacerlo para no cometer algún error debido a la suma de imágenes. El corte de MIP, pues al sumar las imágenes puede pasar despercibido al trombo o una placa erectoroma. El mini-P es una proyección mínima de intensidad de contraste, es como el obvio la visualización de Boxer con menor confidencialidad de atenuación o una proyección previamente determinada. El volumen de Redding es una reconstrucción 3D, la más vistosa de una ayuda, pero podríamos decir artificial para entenderla. Bien, nos vamos a las tomografías antiguas, donde la reconstrucción se llamaba SSD, sombreado de superficie. Bueno, también vamos a hablar respecto a qué influencia tienen los detectores en la información de la imagen tomográfica. Los rayos X provienen de un tubo, son captados por una serie de elementos detectores de radiación que sustituyen la película. Tras haber trazado el cuerpo y cada detector define un rayo desde el foco de radiación a través del cuerpo, creado por tanto una proyección. Muchas gracias, compañeros. Cordial saludo, mi nombre es Natalia Estefanía Guerrero. El día de hoy les voy a hablar sobre la pregunta 7, ¿cómo se define la resolución espacial y temporal en tomografía? Bueno, la resolución espacial nos da la capacidad de observar los contornos de objetos pequeños en el volumen a explorar. Esto quiere decir que se refiere a la finura de los detalles que se podrán visualizar en una imagen. Esto depende del grosor, del corte, el tamaño de la matriz, o sea, los voxeles, y también del algoritmo de reconstrucción. La resolución temporal, esta es la capacidad de resolver objetos en movimientos rápidos, capturarlos en un movimiento rápido, en la imagen de TAC, ¿no?
Una buena resolución temporal evita la borrosidad de la imagen que se ha inducido por el movimiento. También para tener una buena resolución temporal hay que efectuar una adquisición rápida de datos como la rotación rápida del tubo. Esta resolución también se puede mejorar con metodologías de reconstrucción o utilizando el escáner TAC de doble fuente. Gracias. Cordial saludo. En la pregunta 8 dice ¿qué diferencia existe entre la adquisición de imágenes de manera secuencial y de manera helicoidal? ¿Y qué relación tienen estos modos de adquirir las imágenes con la resolución de las mismas? Las diferencias que existen es que en las imágenes de manera secuencial se adquiere la información en un corte, en una rotación del sistema tubo rayos X con detector, luego la camilla se desplaza para el siguiente corte. Y en la de manera helicoidal, gracias a los importantes avances en el hardware, se ha logrado un nuevo método de tomografía computarizada, aprovechando el giro continuo de los detectores y tubo productor con el movimiento continuo de la mesa del estudio. En conjunto de estos movimientos se hace que sea resultante y sea una espiral o hélice. Con esta forma de estudio conseguimos que el tiempo sea más útil, mejorando considerablemente el tiempo de exploración. Gracias.